El Antiguo Testamento tiene muchas aventuras. Algunas de ellas tienen un final feliz, algunas de ellas tienen un final difícil. Algunas de ellas nos muestran la necesidad de la segunda venida de Cristo. El libro de Josué, que es donde vamos a empezar hoy, es un libro muy especial, en el sentido de que nosotros vemos que Yahweh cumple su promesa. La promesa que habíamos visto anticipada, ahora se cumple. Vemos que Yahweh cumple la promesa de la tierra. Entonces, nosotros vemos desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, versículo 29 de Josué, que hay una preparación para que los israelitas puedan ir a conquistar la tierra prometida. Vemos nosotros un llamado de Dios a Josué en el capítulo 1, versículos 1 al 9. Y allí vemos nosotros de que es Yahweh quien le da la tierra a los israelitas. Capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, dice Yahweh, levántate, cruza este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. No es que los israelitas ganaron la tierra, o ellos se merecían la tierra, o ellos compraron la tierra, o heredaron la tierra. No, la tierra les fue dada a ellos por Dios, por el Señor Dios, por Yahweh, quien promete su presencia a Josué. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. En Hebreos se nos dice a nosotros, se nos hace un recordatorio de esto. Porque el Señor dijo, yo no los dejaré ni los abandonaré, ¿verdad? Eso lo vemos nosotros, que va haciendo pues su referencia al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento. Hebreos 13, capítulo 5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Ahora vemos pues que hay cierta referencia allí. Y tenemos nosotros en el libro de Josué varias veces este mandato a ser fuerte y a ser valiente, a no temer ni a acobardarse. Es decir, cuando nos damos cuenta del tamaño del desafío, de lo imposible que debió haberse visto poder llegar a la tierra prometida, es necesario recordar y que ser fuerte y valiente, no temer y acobardarse. Y pues se nos hace a nosotros muy fácil ir a predicar un sermón y decirle a alguien, hey, no temas, porque Josué, capítulo 1, te lo dice. Pero tenemos que recordar de que el libro de Josué está en su contexto histórico y en eso estamos en esta sesión tratando de entender de qué se trata el libro de Josué. Hay órdenes para hacer los preparativos para el avance, del versículo 10 al 18. Vemos nosotros en el 16 al 17 que dice lo siguiente, ellos respondieron a Josué, haremos todo lo que nos has mandado y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que Yahweh tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y se reitera nuevamente el versículo 18, cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca a tus palabras, en todo lo que le mandes se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Capítulo 2 es donde encontramos a Rahab, la ramera, que ayuda a los espías que mandó Josué a hacer el reconocimiento de la tierra prometida. Ella les dice, versículo 8, sé que Yahweh les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Versículo 10, porque hemos oído cómo Yahweh secó el agua del mar rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? Que yo les decía de que hay una manera en la que ya empezamos a ver la manera en la que la obra de Dios se disemina a las naciones. Ellos ya sabían la obra de Yahweh para el pueblo de Israel al secar el mar rojo. Y eso era parte del temor que tenían ellos. Versículo 11.
Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Tremenda, tremenda la reacción que vemos nosotros. Y este pueblo, ella ve la situación y dice: júrenme por Yahweh, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y hay esta promesa del cordón escarlata, que luego ellos honran al entrar a la tierra. Y dice: ciertamente, versículo 24, ciertamente Yahweh ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Entonces capítulo 3 nos lleva al punto en el que vamos a pasar ya el Jordán, hasta el capítulo 4, versículo 24. Conságrense porque mañana Yahweh hará maravillas entre ustedes, versículo 5, versículos 9 al 10. En esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jereseos, a los amorreos y a los jebuseos. El agua del Jordán se detuvo para que pudieran pasar hasta estar enfrente a Jericó. Eso es lo que vemos en el versículo 17. Yahweh llama a que 12 hombres del pueblo alcen 12 piedras de medio del Jordán como conmemoración de que Israel cruzó esto como que fuera tierra seca delante de ellos, para que sea un recordatorio para sus hijos. Y ese es el punto del capítulo 4 de Josué, quien más adelante va y circuncida a los incircuncisos, porque si recordamos lo que estaba pasando, ellos no habían sido circuncidados en el camino. Versículo 9 del capítulo 5, el Señor Yahweh dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Y nosotros vemos aquí que el maná cesó el día después de que habían comido del producto de la tierra. Y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Vemos aquí otro tema acerca de la santidad, recordándonos eso, un lugar santo. Vemos aquí la llegada del capitán del ejército del Señor, en los versículos 13 al 15. Versículo 14, no respondió: más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército de Yahweh. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia y dijo: ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército de Yahweh dijo a Josué: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Capítulo 6 empieza la conquista de Jericó. He entregado en tu mano. Versículo 2, también el versículo 16 dice: a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten, pues Yahweh les ha entregado la ciudad. No fue algo que ellos se ganaron en el fragor de la batalla. Fue algo que fue entregado en sus manos por Yahweh y por tanto es consagrado a él. Versículo 19, toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro están consagrados a Yahweh, entrarán en el tesoro de Yahweh. Versículo 25 es donde vemos el cumplimiento de la promesa que se le hizo a Rahab y a su familia. Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que tenía ella. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Yahweh estaba con Josué, versículo 27, y su fama se extendió por toda la tierra. Toda la tierra. Vemos la batalla de Ai en el capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 29. Los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. Aquí vemos el caso de Acán, que se quejó un poquito, lo escondió bajo su tienda en la tierra. Josué rasgó sus vestidos cuando vio eso. ¿Por qué? ¿Qué puedo decir? ¿Qué harás tú por tu gran nombre? Le dice a Dios. No pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Versículo 12 del capítulo 7. Porque se han convertido en anatema.
porque se han convertido en anatema, no estaré más con ustedes, a menos de que destruyan las cosas dedicadas al anatema en medio de ustedes. Levántate, consagra al pueblo y di, conságrense para mañana, porque así ha dicho Yahweh, Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. A menos que, muy importante, aquí vemos nosotros, qué es lo que pasa cuando tratamos nosotros como seres humanos de que coexista el pecado y su podredumbre con la santidad perfecta de Dios. Dios dice, ustedes no están triunfando porque hay cosas destinadas a maldición de entre ustedes. Entonces vemos nosotros en el capítulo 7, versículo 19, que Josué le dice a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria a Yahweh, Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. No quiero espiritualizar quizá demasiado esto o dar un consejo muy práctico, pero por favor miremos aquí la manera en la que este hombre de Dios, Josué, le dice, le corrige, le amonesta al joven Acán y le dice, hijo mío, te ruego, da gloria a Yahweh. No está siendo brusco ni malvado. Él está simplemente diciendo, pon atención por favor, la gloria es de Dios. Y con mucha cautela, mucha firmeza y claridad le dice, decláreme ahora lo que has hecho. Versículo 20, ¿qué le dice él? No esconde lo que pasó. En verdad he pecado contra Yahweh, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. ¿Qué dice de esas cosas? Que las codició y se las llevó. ¿Y dónde estaba escondido? Entonces Yahweh le dijo a Josué, capítulo 8, versículo 1, ¿qué cosa? No temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate, sube a Ai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Ai. Nuevamente. Y nuevamente, versículo 18. Entonces Yahweh dijo a Josué, extiende la jabalina que está en tu mano hacia Ai, porque la entregaré en tu mano. No podemos olvidarnos jamás quién era el que ganaba estas batallas. Vemos nosotros una renovación del pacto por medio de la lectura de la ley de parte de Josué en el monte Ebal, en los versículos 30 al 35 de este capítulo 8. Vemos nosotros que dice que Josué edificó un altar allí y pues una vez que ocurrió eso, leyó, como estaba escrito en la ley de Moisés. Sobre ese altar ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Vemos nosotros algo interesante aquí. Versículo 35 dice que toda la asamblea de Israel, incluyendo a las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos, a ellos se les leyó la totalidad de lo que había ordenado Moisés. A todos, todo. A todos, todo. A mujeres, niños, aquellos extranjeros que se volvieron parte del pueblo de Israel, que vivían entre ellos, a todos. Vemos nosotros otras conquistas en Canaán, en el capítulo 9 hasta el capítulo 10, versículo 43. Vemos nosotros en el capítulo 10, versículo 42, que dice lo siguiente. A todos estos reyes y sus territorios los capturó Josué de una vez. ¿Por qué? Porque Yahweh, Dios de Israel, combatía por Israel. Otra vez, un nuevo recordatorio de que esto no era la obra de Israel, sino la de Yahweh. Y su victoria continúa en el capítulo 11. Yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Versículo 6, versículo 15. No dejó de hacer nada de todo lo que Yahweh había ordenado a Moisés, se dice de Josué. Los vemos nosotros aquí en esta tensión. Algo muy difícil quizá para nosotros de tratar de comprender o expresar es que la intención de Yahweh fue endurecer el corazón de ellos, lo cual llevó a la batalla, lo cual llevó a que sean destruidos por completo. ¿Sí? Tenemos nosotros una secuencia y Dios es mucho más complejo de lo que nosotros tratamos de querer hacer que encaje en una cartita, en una tarjetita, en un papelito bien bonito, con un lacito, con un papel de regalo.
Yahweh y su soberanía y su santidad y su misericordia no son un tema de que nosotros podemos simplemente estar allí tratando a la ligera. Aquí hubo una intención clara de Yahweh de endurecer estos corazones. Versículo 20 es de donde me saco esto, del capítulo 11. Cuidado, se vaya a pensar que me estoy inventando esto. Que dice el texto, porque fue la intención de Yahweh endurecer el corazón de ellos, a fin de que fueran destruidos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo. Vemos una descripción de los reyes que fueron derrotados por los israelitas en el capítulo 2. En el capítulo 13 hasta el capítulo 19, versículo 51, vemos la distribución de la tierra prometida a las tribus de Israel. En el capítulo 20 nuevamente tomamos en consideración, retomamos el tema de las ciudades de refugio. En el capítulo 21 nuevamente se retoma el tema de los levitas. Esto como que pareciera similar a la última charla que tuvimos, ¿verdad? Y vemos nosotros al final de todo esto en el capítulo 21, versículos 43 y 45, que Yahweh dio toda la tierra y también dio reposo. Dice, de esa manera Yahweh dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. 44. Y Yahweh les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Yahweh entregó a todos sus enemigos en sus manos. Tenemos nosotros eso. Yahweh dio toda la tierra y dio reposo. Termina con esta bella frase, versículo 45. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que Yahweh había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Todas se cumplieron. Vemos nosotros, capítulo 22, versículos del 1 al 34. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés regresaron al otro lado del Jordán. Recordarán que habíamos dicho que ellos encontraron esa tierra. Tenían todos como que un poco de recelo, de temor, de duda, de preocupación de que iban a quererse ya quedar y no ir a cumplir todo y a luchar hasta el final de la conquista. Pero ellos dijeron no, que lo iban a hacer. Y aquí se da este cumplimiento de eso. Ellos regresan al otro lado del Jordán después de que obedecieron. Y aquí se arma aquí se arma un lío interesantísimo. Porque cuando ellos llegaron al otro lado del Jordán, ellos construyeron un altar. Capítulo 22, versículo 11. Y los israelitas oyeron decir, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los israelitas. Cuando los israelitas oyeron esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Inmediatamente ellos asumieron lo peor. Ellos asumieron de que ese era un altar idólatra, completamente lo contrario de lo que debían hacer en honor para la gloria de Yahweh. Entonces los israelitas enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y con él a 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad, y les dijeron, así dice toda la congregación de Yahweh. ¿Qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel? Apartándose hoy de seguir a Yahweh, edificándose un altar y rebelándose hoy contra Yahweh. ¿No nos es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación de Yahweh? ¿Para que también ustedes se aparten hoy de seguir al Señor? Y sucederá que si hoy se rebelan contra Yahweh, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel.
Pero si la tierra de la posesión de ustedes es inmunda, entonces pasen a la tierra que es posesión de Yahweh, donde está el tabernáculo de Yahweh, y tomen posesión entre nosotros, pero no se rebelen contra Yahweh, ni se rebelen contra nosotros, edificándonos un altar aparte del altar de Yahweh nuestro Dios. No fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Temor a Dios. Y lo que es demasiadamente importante en este texto es de que Israel está haciendo todo lo posible para ir a investigar diligentemente, meticulosamente, qué está pasando. ¿Están asumiendo lo peor? Claro. Pero están ellos con su delegación haciendo las preguntas correctas, dando el referente histórico y teológico correcto para llevar a una convicción de pecado si el pecado estuviera allí, para que digan, por favor, despiértense, por favor, tomen conciencia que están haciendo. No contaminemos los santos, no nos pongamos nuevamente en donde estuvimos cuando Acán cometió ese terrible pecado. ¿Ven? Que como que están dos partes en este libro, al principio y al final, recordándonos de este pecado de Acán. ¿Cómo responden? ¿Cómo responden estos hermanos? Entonces los hijos de Rubén, versículo 21, capítulo 22. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a las cabezas de las familias de Israel: el poderoso Dios, el Yahweh, el poderoso Dios Yahweh, Él lo sabe. Él lo sabe, que ya que Israel mismo lo sepa. Si fue rebelión o una infidelidad contra Yahweh, que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir a Yahweh, o para ofrecer holocausto u ofrenda de cereal sobre él, o para ofrecer en él sacrificios de ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande, que Yahweh mismo nos lo demande. Continúan ellos. Y dice, versículo 26, por tanto dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y ustedes, y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio de Yahweh delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz, para que en el día de mañana los hijos de ustedes no digan a nuestros hijos, no tienen porción en Yahweh. Lejos esté de nosotros, versículo 29, que nos rebelemos contra Yahweh y nos apartemos de seguir hoy a Yahweh, construyendo un altar para holocaustos, para ofrenda de cereal o para sacrificios, aparte del altar de Yahweh nuestro Dios, que está frente a su tabernáculo. Cuidado, dice, nosotros sabemos lo que no debemos hacer y no lo estamos haciendo. O sea, a Finehés, al sacerdote enviado, y a los otros principales de la congregación, ¿les pareció bien esto? ¿Les pareció bien? Dice. Y hoy sabemos, versículo 31, que Yahweh está en medio de nosotros, porque no han cometido esta infidelidad en contra del Señor. Ahora han liberado a los israelitas de la mano de Yahweh. Y vemos nosotros en esto la necesidad de la unidad y cuánto esfuerzo se hizo aquí para asegurarse de que estén en unidad, asegurarse de que no haya ninguna manera en la que esté deshonrando el pueblo de Dios a Yahweh, que no haya ninguna manera en la que haya rebelión o impureza o idolatría que esté amenazando todo. Porque ahí el principio del temor al Señor. Buscar vivir en santidad, con Él, para Él, en el pueblo, en unidad. Josué empieza a despedirse en su discurso, capítulo 23, versículos del 1 al 16. Hace una exhortación ¿a qué? Versículos 7 al 8, en el 6 también. Esfuércense, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Y vemos nosotros en el versículo 7, a fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes, no mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos, sino que a Yahweh, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos,
como lo han hecho hasta hoy. La unidad que estábamos viendo también tiene que ser una unidad con Dios, entendiendo a Dios, considerando a Dios, a Yahweh, al Dios de ustedes, se mantendrán unidos. Nuevo Testamento, unión con Cristo. A eso es lo que apunta esto. Todavía no estamos ahí. No me dejen ir de Josué todavía. Pero ahí está. Sino que Yahweh, el Dios de ustedes, versículo 8, se mantendrán unidos. ¿Cuál es la razón? Versículos 9 al 14. Porque Yahweh ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de ustedes. Nadie les ha podido hacer frente hasta hoy. Yahweh su Dios es quien pelea por ustedes. Tengan sumo cuidado. ¿De qué? ¿De los enemigos? No, tengan sumo cuidado por la vida de ustedes. Versículo 11. De amar a Yahweh su Dios. Y viene una advertencia. Y una advertencia, versículo 15, sucederá que así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que Yahweh su Dios les habló, de la misma manera Yahweh traerá sobre ustedes toda amenaza hasta que los haya destruido de sobre esta buena tierra que Yahweh su Dios les ha dado. Cuando quebranten el pacto que Yahweh su Dios les ordenó y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira de Yahweh se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. Josué da un discurso en Siquem, da un referente histórico de la obra de Yahweh y le hace un prefacio en el versículo 2. Así dice Yahweh, Dios de Israel, y da todo ese testimonio histórico de la boca del Señor mismo. Versículo 14 al 15, nosotros tenemos un llamado a temer y a servir a Yahweh con integridad y fidelidad. Teman a Yahweh. Sírvanle con integridad y fidelidad. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Ahí está el versículo famoso. Este es el único que la gente a veces sabe de este libro. Escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron a sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y aquí está el versículo que ponen en todos estos cuadros. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Quizá tan importante como el versículo que acabamos de ver, el versículo 15. Versículo 16. Lejos esté de nosotros abandonar a Yahweh para servir a otros dioses. Porque Yahweh, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Yahweh echó delante de nosotros a todos los pueblos. Nosotros pues también serviremos a Yahweh, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. El pueblo hace un pacto aquí, versículos 19 al 28. Muere Josué, empezando en el versículo 29. Y nosotros vemos la fidelidad de Yahweh para cumplir su palabra, sus promesas, su pacto. ¿En qué sentido? Y lo vemos de una manera muy clara, muy sencilla, muy simple. Vemos nosotros, versículo 32, hasta el final del libro. Los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem. En la parcela de campo de Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de Josué. Dios cumple lo que promete. Sacaron los huesos de José de Egipto y fueron enterrados aquí, en la tierra prometida, la tierra que Yahweh les dio y les entregó. Brevemente, un tema muy complejo. Las guerras de juicio de Yahweh. Si no somos honestos, no hablaríamos de esto. Si no fuéramos honestos, no hablaríamos de esto. Pero para ser honestos tenemos que entender de que hay ciertas partes de estos pasajes que suenan muy sanguinarias, muy violentas. ¿A qué se debe esto? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero quiero que consideremos, y algunas de esas reflexiones pues son originadas en algunos textos, en algunos libros, en las ideas del Dr. Jason DeRouchie, para dar crédito a quien se le debe dar crédito, obviamente. Pero consideremos lo siguiente. Yahweh es quien pelea, y Él es quien da la victoria. O sea, yo, Víctor Chenin, no me voy
como general del ejército a luchar esto. Es la lucha de Yahweh, es la lucha de Él, es la victoria de Él. Nosotros hemos visto una y otra vez que dice, soy yo el que les he entregado, soy yo el que he entregado. Hay guerras de aniquilación que son por juicio, por maldad y rebeldía prolongadas. Hay guerras de defensa en contra de una hostilidad agresiva contra Dios, pero no eran guerras por motivaciones meramente humanas. Eran guerras contra los enemigos de Yahweh, no contra los enemigos de las personas. Entonces vemos nosotros aquí una necesidad que tomamos de estas guerras de juicio de Yahweh, que en su santidad Yahweh está eliminando el pecado y castigando el pecado, limpiando la tierra de la maldad y protegiendo al pueblo de Dios. Y al mismo tiempo está haciendo una manifestación de su poder. Recordarán ustedes que incluso aquí al final estábamos viendo de que ya conocían lo que había hecho Yahweh por ellos. Pues vamos al texto. Josué capítulos 1 al 11, 22 al 24 es su tarea. Si quiere tener más énfasis, capítulo 1, versículos 13 al 15, 2, 9 al 11, 5, 13 al 15, 10, 24 al 25, 11, 21 al 23, 14, 15, 21, 43 al 45, 22, 4, 23, 1, 23, 14 al 16 y 24, 14 al 18.